parte de la ANFEM, del doctor Ramón Esperón Hernández, presidente de la misma, y del secretario académico, el doctor Ismael. Les damos la más cordial bienvenida a esta serie de webinars que vamos a tener durante el mes de noviembre, en donde estamos muy emocionados de esta nueva participación y de estos nuevos modelos que tenemos con el grupo GIS y con BMJ, en donde pues realmente ha sido un trabajo pues cooperativo, tanto del ANFEM como de aquí, de los dos participantes. Eh, y pues estamos muy emocionados de lo que viene, el seguir mejorando estas participaciones. Y adelante, Eva, te Sí, doy la muchas palabra. gracias. Gracias, Xavier. Para nosotros también es un gusto y es un honor poder representar a BMJ en México y América Latina. Lo hablaba antes con la doctora Elena, es un honor no solamente poder representarlos, sino también poder colaborar con ANFEM en la organización de estos eventos, de este ciclo de webinars que vamos a tener ahora en noviembre. Este es el primero, pero cada semana de noviembre vamos a tener un especialista de BMJ que va a compartir con nosotros su conocimiento, también sus experiencias y todo en el contexto y también cómo ellos ven lo que viene, ¿no? Y lo que se está haciendo y lo que vamos a tener que conocer sobre lo que probablemente es el futuro, todo en el contexto de la medicina basada en evidencia. Y es lo que hemos logrado programar para ustedes durante el mes de noviembre. Este es solamente el primero, la primera semana y la primera intervención. Hoy vamos a contar con la presencia y la participación de la doctora Elena Delgado Cohen, que es especialista en Best Practice. Va a compartir con nosotros, hablo un poquito de Elena, ella es farmacéutica y ella lidera el Clinical Engagement um, Department en BMJ. Estábamos hablando un poco acerca de cómo ella nos va a explicar lo que hace en BMJ. Esto especialmente es un nuevo rol, no solamente para BMJ, sino también para la industria. Vamos a tener el gusto de escuchar de ella misma de qué se trata. Ella también lidera el programa BMJ Best Practice Clinical Champions y es además editora clínica de BMJ Best Practice. Ella contribuye desde allí directamente el desarrollo de recursos de apoyo a la toma de decisiones clínicas y educación médica. Elena cuenta con una amplia experiencia en investigación clínica, medicina basada en evidencia y salud digital. Así que sin más preámbulos, Elena, ahora queremos escuchar. Muchas gracias, Eva. Pues antes de nada quiero compartir mi, mi presentación, si me podéis confirmar que podéis verla. Sí, doctora, se puede ver. Estupendo. Muy bien. Pues buenos días a todos. Son buenos días en México y en otros lugares aquí en Europa. Son buenas tardes. Muchas gracias a Eva por la presentación y por supuesto al doctor Esperón y a ANFEM por organizar conjuntamente estas sesiones en torno a medicina basada en la evidencia. Y yo por mi parte estoy encantada de estar aquí con vosotros y espero que la presentación de hoy os sea de ayuda. No sé si se ha mencionado, pero después de la presentación tendremos un poquito de tiempo de preguntas y respuestas, durante el cual estaré encantada de poder responder y aclarar cualquier duda. Mi propósito hoy es hablaros un poco de medicina basada en la evidencia de una forma introductoria y luego voy a centrarme en BMJ Best Practice, que es nuestra herramienta de apoyo a la toma de decisiones clínicas basada en la evidencia. Luego quiero haceros un pequeño recorrido por la herramienta para que la conozcáis y después me gustaría enseñaros, por un lado, la evidencia dentro de la herramienta y luego los recursos de medicina basada en la evidencia que también podéis encontrar en Best Practice. Así, finalmente, quiero hablaros del proceso editorial para la creación de la misma. Pero antes de nada, me gustaría presentarme.
Eva ya me ha presentado, pero quería deciros un poco más de lo que hago. Yo soy Elena Delgado Coin, soy farmacéutica de formación. Me licencié en la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid y realicé mis estudios de posgrado en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y hace unos años que me trasladé a Londres y ahí comencé mi carrera como editora clínica para BMJ. Eh, Mi interés por las herramientas de apoyo a la decisión clínica, también por la tecnología y por brindar soporte a los profesionales sanitarios fue lo que me llevó a involucrarme de una manera más directa en este campo. Mi puesto se llama Clinical Engagement Lead, que realmente podríamos traducirlo como líder de compromiso clínico, pero lo importante es que lo que yo hago es que trabajo con los profesionales sanitarios directamente para desarrollar y sobre todo fomentar el uso de herramientas que mejoren la atención a los pacientes y también para impulsar la transformación digital. Y bueno, una vez que me he presentado, pues vamos a hablar de medicina basada en la evidencia. Sabemos que no es nada nuevo, lleva ya un tiempo, aunque la definición de medicina basada en la evidencia ha evolucionado a lo largo de los años. A nosotros en BMJ nos gusta especialmente la de Satterfield et al., que se publicó en 2009 y que describe tres componentes fundamentales de la medicina basada en la evidencia. Uno, la mejor evidencia científica disponible, la experiencia del profesional sanitario o del equipo de atención sanitaria y como tercero, las necesidades, valores y deseos de los pacientes y de la población. Al combinar estos elementos dentro de un contexto específico donde se va a ofrecer la atención médica, es donde se forma la medicina basada en la evidencia. Y desde este contexto es desde el cual se deben tomar las decisiones. O al menos eso es lo que debería ser. Sin embargo, desde que se acuña el término, empiezan a haber problemas. En primer lugar, la sobrecarga de información, porque se genera tanto contenido al año. Ahí tenemos 150.000 artículos al mes y más de 10.000 ensayos clínicos aleatorizados al año. Eh, no se puede mantener uno al día, es prácticamente imposible. Y al mismo tiempo nos cuesta mucho encontrar esa pequeña joya de información basada en la evidencia que necesitas en el momento determinado, cuando estás con el paciente para tomar una decisión clínica. También el ritmo del cambio es muy lento. Pueden pasar hasta 17 años para que una nueva práctica clínica se convierta en rutina y nos parece increíble, pero es así. Y tenemos muchos ejemplos sobre esto. Tenemos la trombolisis en el infarto de miocardio o la vacunación contra la gripe en profesionales sanitarios. Sabemos desde hace años que estas prácticas son beneficiosas, pero aún así no forman parte rutinaria de la atención clínica en muchos lugares donde deberían serlo. Y hay otros problemas con medicina basada en la evidencia. En este artículo de Greenhall et al., los autores lo que nos dicen es que, bueno, la medicina basada en la evidencia ha logrado avances importantes, pero también hay problemas. Y estos problemas ellos destacan, por un lado, la marca de calidad que se ha dado basada en la evidencia ha sido de alguna forma apropiada de forma indebida por intereses particulares, fundamentalmente de la industria farmacéutica, entre otros. Por otro lado, los resultados que son estadísticamente significativos no siempre son clínicamente relevantes. Y hay otras razones, como por ejemplo, las guías basadas en la evidencia normalmente no se ajustan bien a los pacientes que presentan con multimorbilidad, falta de personalización de la evidencia y otros muchos más. Finalmente, los autores a lo que llaman a los médicos, a los investigadores, a los pacientes e incluso a los políticos es que se trabaje junto para restaurar de nuevo el propósito original de la medicina basada en la evidencia, que es ofrecer el mejor tratamiento disponible adaptado a pacientes reales en situaciones reales, no a protocolos ni a poblaciones.
Y bueno, ¿qué es lo que nos enseña la medicina basada en la evidencia? Pues nos enseña a tomar decisiones clínicas usando la mejor evidencia científica disponible. Y esto mejora la atención a los pacientes y también los resultados de los tratamientos. La medicina basada en la evidencia es fundamental porque desarrolla nuestro pensamiento crítico como profesionales sanitarios y nos muestra también cómo traducir la investigación en práctica, la investigación en la práctica clínica real. También cuando la aplicamos, ayudamos a que el sistema de salud sea más eficiente. De esa forma vamos a evitar desperdiciar recursos y optimizarlos en temas como, por ejemplo, de prevención, de tratamiento o rehabilitación. Y no solo eso, la medicina basada en la evidencia fomenta la colaboración y el intercambio de conocimientos a nivel internacional. Y esto hace que se fortalezca tanto la investigación como la educación médica, lo cual es, por supuesto, todo positivo. Entonces, aquí aparece, os presento a BMJ Best Practice, que esto es en su versión web, que el BMJ la lanza hace ya unos años con el objetivo de ayudar a los profesionales sanitarios a poner la evidencia en práctica, ya que puedan tomar las mejores decisiones clínicas disponibles en el punto de atención al paciente. Esta es la página principal y aquí es donde va a comenzar nuestro viaje. Como podéis ver, tenemos esta barra de búsqueda y ahí es donde vamos a escribir nuestra pregunta. De alguna forma, pues los síntomas, los signos o cualquier patología o enfermedad de la que querramos más información o que nos ayude a tomar una decisión. Pero antes de entrar en la herramienta y de enseñárosla, os quiero decir realmente lo que es y para quién está diseñada. Como ya hemos dicho, es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones clínicas y también es un recurso de conocimiento. Está basada en la evidencia y se actualiza continuamente. Y está diseñada para que se pueda utilizar en el punto de atención al paciente. Y esto es muy importante. Es una herramienta generalista, lo que significa que brinda apoyo a una variedad de profesionales sanitarios, no solamente a los médicos, que por supuesto, incluyendo muchos médicos en formación, pero también especialistas que trabajan fuera de su especialidad, farmacéuticos, enfermeros y técnicos en urgencias médicas, etc. Está diseñada de una forma que única en torno a la consulta con el paciente. Y lo que ofrece es una guía, una orientación sobre el diagnóstico hasta el tratamiento, pasando por el seguimiento y la prevención. Como veis, ha sido clasificada como una de las mejores herramientas de apoyo a la toma de decisiones clínicas y la mejor en cuanto a decisiones diagnósticas. Todo esto en un estudio independiente a nosotros. Y bueno, nos hemos enfocado en lo que es importante para los profesionales sanitarios. Y lo que es importante es, por un lado, rapidez, que yo pueda encontrar la respuesta que necesito de forma rápida, pero también la respuesta correcta. Que el contenido sea práctico y accionable. Esto significa que no es un libro de texto, sino que me va a dar respuestas rápidas. Por otro lado, que pueda utilizarlo cuando estoy con el paciente. Que la información que contenga yo pueda confiar en esa información, es decir, que esté basada en la evidencia y que esté continuamente actualizándose. Necesito estar al día. Y además quiero saber que detrás hay un proceso editorial riguroso. Y por último, el acceso, que tiene que ser disponible en cualquier lugar y en cualquier momento. Y BMJ Best Practice se puede utilizar online y offline, lo cual también es bastante útil. Y bueno, quiero enseñaros un poco
cómo utilizar Best Practice, sus características y funciones. Más adelante vais a tener una sesión completa sobre la herramienta en acción, con lo cual vais a tener tiempo de entrar en ella, pero por ahora os quería hacer una introducción. Quería destacar que el contenido abarca 32 especialidades y más de 1000 temas. Por otro lado, como hemos dicho, la actualización continua podemos encontrarlo en la sección de What's New o qué es nuevo. Eh, Tenemos también, como hemos visto, la barra de búsqueda y hemos hecho un gran esfuerzo porque la búsqueda sea intuitiva. Me refiero a un gran esfuerzo por detrás para que la búsqueda sea lo más específica posible. Y luego, además, también a destacar que se puede hacer un seguimiento de las actividades de educación médica continua. Además, cada vez que pasas tiempo en BMJ, Best Practice, te da créditos que puedes utilizar. Em, la herramienta está acreditada por más de 65 organizaciones a nivel mundial, incluyendo instituciones muy prestigiosas como es el Royal College of Physicians en Inglaterra o Cleveland Clinic en Estados Unidos. Y bueno, pues vamos a hacer una búsqueda y yo he puesto un término muy común, que es tos. Entonces, en el momento que yo pongo este signo o síntoma y le doy a buscar, me aparecen unos resultados. Como veis, podemos buscar los temas y hay información en español, que os lo he indicado aquí. Y también podemos filtrar la información por el tipo de información. En este caso, me gustaría enseñaros lo que pasa cuando entramos en un tema. Em, en este caso he elegido la insuficiencia cardíaca aguda. Muchas veces sospechamos de un diagnóstico y podemos irnos directamente a la patología o la enfermedad, como es en este caso. Bueno, pues yo, por ejemplo, sé que mi paciente tiene una insuficiencia cardíaca aguda y quiero saber cómo manejarlo. Hay otros casos en los que no vamos a sospechar o vamos a tener sospecha, pero no estamos seguros de cuál es el diagnóstico. Y entonces podemos consultar otro tipo de temas que tenemos en Best Practice, que son los de lo que se llama en medicina basada en la evidencia, la evaluación de un signo o síntoma. Y lo veremos un poquito más tarde. Pero ahora nos centramos en el tema de una enfermedad o una patología. Como veis, esta es la página principal y tenemos un menú arriba que es cómo está estructurada la información. Una vez habéis visto un tema de este tipo, los habéis visto todos porque están todos estructurados de la misma forma. Y esa forma es una forma única que sigue el flujo del trabajo clínico. Es decir, voy a empezar desde el diagnóstico hasta la historia clínica, el examen físico, las pruebas diagnósticas que debamos solicitar, incluso la lista de diferenciales, a cómo abordo el paciente, cómo manejo el paciente, un algoritmo de tratamiento o los tratamientos emergentes y temas de prevención. Por otro lado, también cómo debemos seguir al paciente, el seguimiento, el monitoreo y complicaciones y pronóstico. Yo diría que la parte más sustanciosa de Best Practice está aquí, entre el diagnóstico, manejo y seguimiento. Pero tenemos otras secciones, como la sección de teoría, que nos habla sobre epidemiología, es una sección breve, y también las causas, la etiología de la enfermedad, y luego pasamos también a una parte muy importante que son las de antecedentes de casos. Como veis, en esta página tenemos, por un lado, podemos imprimir el PDF si quisiéramos leer el tema entero. Tenemos una sección de actualizaciones importantes, que esto cada vez que se actualiza el contenido debido a un cambio en la a una aparición de evidencia que puede potencialmente cambiar la práctica clínica, me aparecerá aquí. Y esto es una forma muy útil de mantenerse al día.
También desde esta misma página podemos acceder a a las secciones que tenéis arriba. Por ejemplo, diferenciales o a los folletos para paciente o la parte multimedia de imágenes y vídeos. Tenemos todo tipo de contenido. Quería centrarme un poco en los antecedentes de caso porque estos son muy apreciados por los profesionales que utilizan BMJ Best Practice, pero también en el aprendizaje y en la enseñanza. ¿Por qué? Porque van a incluir casos típicos de presentaciones de pacientes, o sea, presentación común. Por ejemplo, en este caso tenemos la EPOC, pues nos va a hablar de las presentaciones comunes de EPOC, pero también nos da ejemplos de presentaciones inusuales y nos los explica. Una de las partes que hemos comentado era el abordaje, el manejo del paciente y dentro de él quería destacaros los algoritmos de tratamiento. Estos son únicos y lo que hacen es que guían a los usuarios a través de las distintas opciones terapéuticas. Como podéis ver aquí, los pacientes que presentan de forma aguda pues van a tener, ya han sido clasificados en distintos grupos. En este caso están siguiendo las guías clínicas GOLD, la definición de grupo A, grupo B, y nos va a dar las distintas opciones basadas en la evidencia de primera línea, segunda línea, tercera línea y así. Es una forma muy clara y visual de ver exactamente cómo debo tratar a mi paciente una vez ya he determinado a qué grupo pertenece. Nosotros si pincháramos en cualquiera de estas, entonces se expande la información y lo vamos a ver en un segundo. Y aquí está. Por ejemplo, he pinchado aquí en el grupo A, Gold, y ahora se me expande. En este caso, la primera línea es un broncodilatador de acción corta o prolongada. Y aquí tenemos, como podéis observar, todas las recomendaciones clínicas sobre cómo tratar a estos pacientes. Y no solo eso, sino la evidencia que apoya o soporta a estas recomendaciones, incluido, como veis, revisiones Cochrane. Hablaremos un poco más de ello en unos momentos. También nos incluyen los fármacos, los medicamentos que son recomendados para este tipo de paciente y también BMJ Best Practice ofrece la posibilidad de linkar directamente desde el fármaco al formulario de medicamentos, ya sea nacional, internacional o local. Esto ya depende de cada institución. También tenemos otro tipo de contenido como multimedia. En este caso, lo que os he querido destacar son los vídeos cortos que explican cómo realizar procedimientos comunes. En este caso, por ejemplo, una punción lumbar. Y son todo a través de demostraciones animadas. También tenemos otro tipo de contenido como los folletos para pacientes y esto ayuda mucho a la hora de tomar decisiones compartidas. También están basados en la evidencia, lo único que con un lenguaje mucho más accesible. Como podéis ver, también están en inglés y en español y en el caso de la EPOC, pues hay varios tipos de folletos y, por ejemplo, pues yo os he sacado el de neumonía para que le echarais un vistazo. Esto de igual forma también se puede imprimir y compartir con el paciente. Y bueno, hemos hablado de los temas de una patología, una enfermedad, pero también tenemos los temas de evaluación de un signo o síntoma. En este caso, la evaluación de la tos crónica. Aquí la sección con más sustancia es la de diferenciales, como podéis ver, es la que he elegido. Y lo que como nos ayuda es a reducir rápidamente la extensa lista de diferenciales y de posibles causas a un listado un poco más manejable. Si nosotros le diéramos a ver todos, podríamos expandir la información, pero no voy a entrar en ello porque tampoco tenemos mucho tiempo y además lo vais a ver en la siguiente sesión.
Todos los temas que han sido actualizados aparecen listados aquí en la sección de actualizaciones recientes. Y esto es muy útil para estar al día de forma rápida y sencilla. Aparte, tenemos todas las actualizaciones, pero también las importantes, como hemos dicho antes. Estas son el resultado de la evidencia que cambia la práctica clínica o la confirma, pero también alertas importantes de farmacovigilancia, también fármacos que han sido aprobados o retirados por las autoridades reguladoras competentes o alertas de salud pública. Durante COVID, pues os podéis imaginar la cantidad de actualizaciones importantes que se publicaban, pues vamos, es que al día había numerosas. Pero además del desafío de mantenerse al día con la evidencia, que este es el desafío de los profesionales sanitarios, también existe un problema y este problema es el de las comorbilidades. Y nosotros en el BMJ hemos analizado este problema de forma en torno a la atención aguda, es decir, a pacientes que presentan en el hospital principalmente con una enfermedad aguda. ¿Qué pasa? Bueno, pues que tenemos una población que cada vez pues, vive más años y que cada vez tiene más enfermedades crónicas. Pero la mayoría de los pacientes que presentan con enfermedades agudas tienen más de una condición médica, pero cuando vas a mirar a las guías clínicas, resulta que estas solamente se centran en enfermedades individuales. Entonces, si tú tienes un paciente con una exacerbación aguda de la EPOC, que además tiene diabetes y tiene hipertensión, pues lo más probable es que en una guía clínica no encuentres cómo tratar a ese paciente de forma integral. Sabemos que cuando no se tienen en cuenta las comorbilidades, los pacientes van a recibir una atención médica subóptima. Y esto va a llevar, sin duda alguna, a peores resultados clínicos. Además, también sabemos que las comorbilidades se asocian con estancias hospitalarias más prolongadas. De esta forma, para resolver este desafío, el BMJ diseñó el gestor de comorbilidades. Y esto lo que es una herramienta que se añade al algoritmo de tratamiento que hemos visto antes, de tal forma que puedes añadir las comorbilidades que presenta el paciente. Mi paciente con una exacerbación aguda de la EPO que presenta con diabetes o con asma, pues yo me vengo a este gestor, me voy y lo vamos a ver, me voy aquí al tema de exacerbación aguda. Me voy al algoritmo de tratamiento y aquí voy a pinchar, me aparece una nueva sección que es el gestor de comorbilidades que ya me está pidiendo que añada las comorbilidades que presenta mi paciente. Y cuando lo hago, cuando añado diabetes en este caso, lo que de pronto me va a aparecer es que el algoritmo de tratamiento van a aparecer eh, o nuevas intervenciones o ciertas intervenciones van a contener más información. Entonces, para yo saber qué intervenciones se han visto afectadas, nada más que tengo que buscar el símbolo C de comorbilidad con el signo de más. Y este es el que me indica, por ejemplo, en este caso, todos los pacientes que están en tratamiento con corticosteroide sistémico, si además tienen diabetes, van a tener que tener, de pronto me ha salido una nueva recomendación. Y es que vamos a tener que manejar la diabetes cuando están tomando corticoides. Y si pinchamos ahí, nos va a dar las recomendaciones. Por otro lado, tenemos una nueva intervención que no teníamos antes, porque, claro, tengo que revisar la de medicación de la diabetes y BMJ Best Practice nos da recomendaciones de cómo hacerlo. Y bueno, esto es un poco el gestor de comorbilidades. Pero además del gestor de comorbilidades, hay otra cosa de la que os quería hablar y es sobre la evidencia que está detrás de todas las recomendaciones, todos los niveles, todas las capas de evidencia que hay detrás de las recomendaciones de BMJ Best Practice. Y es que tenemos un proceso riguroso para recopilar e incluir la evidencia.
Y yo soy parte de ese proceso como editora clínica de Best Practice. Lo primero es que todos los temas se estructuran alrededor de preguntas clínicas, de cómo diagnostico, cómo trato, cuál es el pronóstico, cuál es la prevención. Y por otro lado, la forma en la que trabajamos es que tenemos un grupo de especialistas en evidencia que están constantemente escaneando la literatura médica, la literatura clínica, en distintas bases de datos, como PubMed, Embase, Cochrane, guías clínicas internacionales. Y lo que hacen es que vigilan esto y luego van a elegir, van a dar prioridad a las fuentes de alta calidad, es decir, según la jerarquía de la evidencia, a las revisiones sistemáticas, a los metaanálisis y a los ensayos clínicos aleatorizados y, por supuesto, las guías nacionales o internacionales. Luego va a haber una evaluación crítica y una graduación de la evidencia. Es decir, la evidencia, una vez la tenemos, la vamos a evaluar por su calidad, su relevancia y lo actual que es. Y la calidad de la evidencia la vamos a calificar y también la fuerza de las recomendaciones. Y para ello vamos a utilizar GRADE, que lo vamos a ver en un momento. Si no existe evidencia de alto nivel, pues consideraremos evidencias de menor nivel y lo declararemos. Además, todo nuestro contenido está revisado por expertos. Es redactado por los editores y es revisado junto con los autores o contribuidores y es revisado por expertos clínicos en la materia. Y luego, ¿por qué hacemos esto? Porque queremos asegurar que la interpretación de la evidencia refleje la práctica clínica. Y para eso necesitamos a los expertos. Por otro lado, hay una supervisión editorial de la que yo soy parte. El equipo editorial verifica que todo el contenido sea consistente, que sea neutral y que cumpla con los estándares de evidencia. Y luego, todo el contenido es revisado por pares o lo que se conoce como peer review. Y tenemos académicos clínicos independientes que revisan el contenido y van a hacer sus preguntas y ya empieza un proceso de preguntas y respuestas hasta que están de acuerdo con el artículo final. Como hemos dicho, Best Practice es un recurso vivo, por así decirlo, se está actualizando constantemente. Y cuando surge nueva evidencia que puede cambiar la práctica clínica, el contenido lo actualizamos en días o semanas. O sea que cuando estás consultando Best Practice, sabes que estás consultando la evidencia más actual. Y luego transparencia. Todas las referencias están claramente citadas y mostramos las fechas de cuando hemos actualizado el contenido, pero también cuando lo hemos revisado. Hemos hecho una búsqueda de la literatura, pero a lo mejor hemos llegado a la conclusión de que no hacía falta actualizarlo, pero eso también lo decimos. Y bueno, dentro de lo que es, una vez hemos visto el proceso, los niveles de evidencia, aparte del contenido que está referenciado, por supuesto, incluyendo las guías clínicas de prestigio, tenemos las tablas de evidencia que se crean en el BMJ y lo que siguen es el formato PICO de paciente, intervención, comparación y resultado, outcome, y también las respuestas clínicas Cochrane, que se puede obtener más información, pero están todas tanto dentro del contenido como en un listado aparte para que se puedan consultar en cualquier momento. Y luego utilizamos GRADE, que es lo que he comentado antes, y es el patrón de referencia en medicina basada en la evidencia. Entonces, otra de las cosas que tenemos es que se puede directamente consultar las guías de práctica clínica. Estas están debajo de la sección de recursos, como podéis ver, y son todos guías clínicas de prestigio, como por ejemplo las guías en Inglaterra, las guías NICE, de National Institute for Healthcare and Excellence, y las escocesas, que son las que están aquí. Y tenemos internacional, están también americanas, de América del Sur, América del Norte, Oceanía, es decir, que aquí podríais encontrar también todas las guías clínicas internacionales de prestigio.
Quiero mostraros cómo se ven realmente las tablas de evidencia dentro de Best Practice y también las respuestas clínicas Cochrane. Como veis, en esta diapositiva yo me he ido a la parte de recurso, la sección de recurso, a la parte de evidencia. Seguimos con nuestro paciente con EPOC y como podéis ver, me aparecen dos niveles o dos formas de evidencia. Una son las tablas que nosotros mismos producimos, las tablas de evidencia, pero están basadas en GRADE, y las respuestas clínicas Cochrane. Si pinchara, por ejemplo, como podéis ver aquí, podemos pinchar en una de las preguntas que se hacen, y una vez pinchamos podemos obtener más información, la cual está presentada en formato Pico. Y como podéis ver, aquí están las preguntas clínicas que aborda cada tabla. En este caso hay dos. Entonces, si pincháramos ahí, hemos pinchado en la primera, ¿de acuerdo? Lo que podemos ver son los detalles de la población, intervención y comparación. Y luego aquí tenemos los resultados, ¿no? Esto es el formato Pico que estamos hablando. Y este formato lo que nos ayuda es a entender cómo se aplica la evidencia a un paciente específico. Así que es una herramienta muy útil para la toma de decisiones compartidas. La tabla muestra, por un lado, los resultados, ¿de acuerdo? Por otro lado, la eficacia del tratamiento, y por otro lado, el nivel de evidencia, que es, utilizamos el nivel de evidencia GRADE. Estos pequeños iconos que veis aquí, que son el de interrogación, que aparecen en estas columnas, lo que nos va a dar es, nos va a decir, nos va a aclarar, en este caso, el de clasificación BMJ aclara que los resultados, si pinchamos, están basados en significancia estadística. Y lo que sabemos es que esto normalmente no siempre implica significancia clínica. También el contenido amplía y refleja la información del texto principal, y de esta forma nos permite profundizar en la evidencia científica subyacente. Yo creo que esto es una cosa a destacar de Best Practice. Podemos seguir las recomendaciones y no tener ni que mirar la evidencia, pero si dijéramos, quiero saber cuál es la evidencia que está detrás de esto, tenemos muchísima información. Así que, y una información muy útil. En este caso, hemos visto que para la comparación, en esta pregunta, la evidencia que se ha encontrado para ella la confianza en la evidencia es alta o moderada cuando se ha utilizado GRADE. Vamos a ver un poquito más ahora de esto. Y estas son las respuestas clínicas Cochrane, y que también las tenemos dentro del contenido y también en un listado, como hemos visto antes, debajo de los recursos de evidencia. Las respuestas clínicas Cochrane son resúmenes de las revisiones Cochrane, y como sabéis, las revisiones Cochrane son reconocidas internacionalmente como revisiones sistemáticas de alta calidad. Por eso es muy importante que las vinculemos a nuestros temas de Best Practice, para dar la confianza a los profesionales sanitarios necesaria para que tomar la decisión que necesiten tomar con los pacientes, incluso en áreas de incertidumbre clínica. La evidencia se muestra en las respuestas clínicas Cochrane en un formato de pregunta y respuesta. Y si pincháramos, que esto nos llevaría a Cochrane, pues son bastante fáciles de usar, y combina texto narrativo con datos numéricos y gráficos. Y luego la información, igualmente como la hemos visto antes, que incluye el formato Pico, y los resúmenes GRADE. Tenemos alrededor de 1092 respuestas clínicas Cochrane distribuidas en más de 410 temas de Best Practice, y podemos acceder al texto completo directamente desde aquí, que nos llevará a la web de Cochrane.
Y daros un poquito, una pequeña introducción a GRADE. También hay otra sesión en la que se profundizará mucho más en esto, pero GRADE es el acrónimo de Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation, que se traduce más o menos como clasificación de recomendaciones, evaluación, desarrollo y valoración. GRADE es importante porque es un sistema de calificación de la evidencia que está reconocido internacionalmente. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues esto aparece en el año 2000 como una colaboración informal de personas de todo el mundo que buscaban resolver problemas derivados de que docenas de organizaciones en todo el mundo tenían sus propios sistemas de calificación de la evidencia, con lo cual, pues os podéis imaginar lo difícil que resultaba, lo confuso, con los diferentes métodos y las diferentes formas de calificar y graduar a la evidencia. Entonces se buscó, el objetivo es que hubiera un sistema internacional común y que fuera consistente, que fuera sensato y que fuera transparente. Y GRADE tiene dos aspectos. Uno es la certeza, lo que califica es la certeza o calidad de la evidencia, y por otro lado la fuerza de la recomendación. Es decir, que nosotros lo que hacemos es que una vez hemos hecho nuestra tabla de evidencia, vamos a calificarla utilizando GRADE. Y las tablas de BJ se van a basar en el primer aspecto, que es la calidad de la evidencia. Y esta, pues, se clasifica como alta, media, baja o muy baja. Y se presenta junto al texto narrativo en la tabla para aclarar el significado de los resultados y también para ver la calificación de la evidencia. Como os he dicho, hay mucha más información. Originalmente se desarrolló para guías clínicas, pero ahora la verdad es que se utiliza cada vez más en todo, en la evidencia, revisiones sistemáticas individuales y bueno, y nosotros hemos decidido también añadirla a Best Practice. De todas maneras, se puede consultar en el kit de herramientas de medicina basada en la evidencia lo que es GRADE. ¿Y qué ocurre con Best Practice? Best Practice contiene la evidencia, pero también tiene la experiencia o lo que llamamos la opinión de los expertos. Y esto es importante porque además hemos visto la opinión de los expertos abajo en la pirámide de evidencia, pero hay en muchos casos en los que hay incertidumbre. La evidencia no nos aclara en absoluto nada. Y en ese caso es muy importante tener la opinión de los expertos. ¿Por qué? Pues porque ambas son necesarias para las decisiones clínicas seguras y prácticas. Si solo tuviéramos evidencia, pues a menudo es abstracta porque no se ha traducido a la realidad. Está basado en ensayos clínicos. Como muy bien sabéis, las poblaciones son muy determinadas, son muy específicas y normalmente no nos puede responder a la pregunta que se enfrenta un clínico con un paciente individual. Si solamente siguiéramos la experiencia, esta puede ser sesgada, puede ser inconsistente o estar influenciada por la práctica local que, del lugar, en lugar del mejor conocimiento posible. Entonces, cuando combinamos ambos, la evidencia científica y la experiencia, lo que hacemos es que, por un lado, la evidencia nos va a dar el conocimiento más fiable de lo que funciona, de lo que no funciona y de lo que sigue siendo incierto, de lo que no sabemos si funciona o no funciona. Y la experiencia nos va a ayudar a interpretar esa evidencia en el contexto de pacientes reales. En tanto a comorbilidades, preferencias y diferentes entornos de atención médica, como pueden ser entornos rurales o entornos urbanos, donde necesitamos esa experiencia. ¿El resultado qué es? Pues recomendaciones que son tanto científicamente fundamentadas como clínicamente relevantes.
Aquí, en resumen, hay varios mensajes clave. Uno es que nuestro contenido basado en la evidencia apoya la transparencia y permite tomar decisiones más rápidas y mejores para nuestros pacientes. Y luego que las tablas lo que nos ayudan es de una forma rápida encontrar las respuestas a preguntas críticas de evidencia. Y está resumida y presentada de una forma que nos ayudan a explorar la información a nivel de resultados específicos, pero de una forma muy clara y muy rápida. Y luego, bueno, pues tiene nuestra página de evidencia que tiene pues un resumen del contenido destacado. No te tienes que leer todos los bloques de miles de páginas, sino que ya se ha destacado lo más importante y en eso es en lo que se ha basado. Solamente mencionar que BMJ Best Practice contiene un kit de herramientas de medicina basada en la evidencia que es súper útil. Son recursos creados por expertos, los principales expertos en medicina basada en la evidencia, y contiene desde introducciones a los conceptos clave, artículos que promueven y apoyan la toma de decisiones compartida entre médico y paciente. Luego, materiales que analizan la práctica basada en la evidencia y también cómo puede mejorarse. Y luego tiene herramientas prácticas, como listas de verificación para evaluación crítica de la literatura científica y también calculadoras estadísticas útiles para la práctica clínica. Y entonces, cuando entramos en Best Practice, podemos encontrarlo en el menú principal. Hay un menú que se llama Tu perfil y debajo de ese menú en recursos de evidencia. Yo creo que lo importante es saber que si quieres aprender, practicar y debatir sobre la medicina basada en la evidencia, este es el sitio al que tienes que venir. Y ya quiero finalizar mi presentación hablándoos un poquito de lo que me toca a mí más de cerca como editora, y ese es el proceso editorial. El proceso editorial que seguimos en la creación de BMJ Best Practice es un proceso robusto y riguroso. Y esto lo que hace es que asegura un contenido clínico de alta calidad. Esta es la pirámide de evidencia de la que hablábamos, y la metodología editorial es robusta, como hemos mencionado. El contenido se elabora a partir de guías clínicas de revisión y seguimos la pirámide de revisiones sistemáticas, ensayos aleatorizados, randomizados, no randomizados, estudios observacionales. Así vamos bajando en la pirámide hasta que llegamos a la opinión de experto. Pero todo eso forma parte de la jerarquía o de la evidencia. Tenemos un equipo editorial formado por fantásticos editores, no solo los editores de sección, que son los que están especializados en una especialidad, pues puede ser psiquiatría, oncología o cardiología, pero también tenemos especialistas en información, editores asistentes, tenemos editores de medicamentos que son farmacéuticos, que revisan toda la información relacionada con dosis, con administración de medicamentos. Y luego tenemos todo un equipo que trabaja en el contenido digital y en la distribución digital. Aparte de eso, trabajamos con más de 1.600 colaboradores a nivel internacional. Y esto es lo que os comentaba. Ellos son los que nos ayudan a crear el contenido y a revisarlo, y revisores por pares. Y luego tenemos también un panel de expertos internacional. Y este panel es el que nos ofrece toda la... cuando necesitamos consultar la evidencia para ponerla en práctica, sobre todo en el tema de comorbilidades y patologías agudas, este es el panel de expertos. Y bueno, y nada más comentar que la actualización del contenido pues es continua. Y el trabajo editorial consiste en revisar, detectar evaluar e implementar cambios en la evidencia que van a suponer cambios en el contenido. Y luego quería terminar mi presentación destacando las 4 características únicas de BMJ Best Practice.
tenemos numerosos estudios independientes, pero también comentarios de usuarios que demuestran que tiene un impacto positivo en la práctica clínica. Y eso incluye el apoyo a la medicina basada en la evidencia, también facilitar la toma de decisiones compartida y promover la mejora continua de la calidad. Y esto es muy importante porque también hemos visto con best practice que se mejora la calidad. Y lo fundamental aquí es las 4 cosas que la hacen única es nuestro gestor de comorbilidades, porque realmente mejoramos la experiencia de médicos, pero sobre todo de pacientes. Y este garantiza que los planes de tratamiento tengan en cuenta todas las condiciones y esto minimiza los efectos adversos y las readmisiones en hospital, que es verdaderamente basada en la evidencia, ¿eh? Aplicamos también la opinión de expertos en momentos de incertidumbre, como hemos comentado, que es accionable, que no es un libro de texto, que vamos a tener respuestas rápidas y basadas en la evidencia en el punto de atención y que hay acceso. También tenemos una aplicación y esta os da acceso instantáneo a recomendaciones actualizadas, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y el manejo, incluso cuando no estás conectado a la red. Y por último, que estandariza la toma de decisiones entre departamentos. Y esto es importante también, porque esto garantiza que los pacientes reciban la atención conforme a las mejores prácticas, sin importar quién los atienda. Y luego, para terminar, solamente compartir con vosotros nuestra misión en el BMJ, que es la misión de un mundo más saludable, y nuestros valores que están aquí. Y mencionaros que nosotros en BMJ Best Practice somos fieles a nuestros valores en todo lo que hacemos. Y sobre todo en la creación de contenido somos transparentes, publicamos a nuestros contribuidores y también su conflicto de intereses, del que somos bastante estrictos, somos independientes y fundamental, en todo lo que hacemos estamos basados en la evidencia y mantenemos a nuestros pacientes en el centro de lo que hacemos, lo cual también es muy importante. Y bueno, eso es todo. Deciros que muchas gracias por vuestra atención. Os voy a dejar ahora mismo mi email y mi perfil de LinkedIn en el chat. Estaría encantada de pasaros la presentación si queréis las dispositivas y por favor poneros en contacto conmigo si tenéis cualquier duda o comentario después de cuando termine esta sesión. Y bueno, sin más dilación, yo estaría encantada de pasar a las preguntas. Creo que voy a dejar de compartir para poder. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo voy a poner mi LinkedIn en el chat. Sí, si hay alguna pregunta o comentario, lo podrían colocar también en el chat y lo leemos por acá. Pues parece que no hay hasta ahora preguntas, pero igual tienen el contacto de la doctora Elena. Ahí lo he dejado. Es mi email y mi LinkedIn. Por favor, sin ninguna duda, conectar conmigo en LinkedIn. Estaré encantada. Y si surgen preguntas después, yo entiendo que ha sido muchísima información y puede que surjan preguntas un poco más tarde y estaría encantada de responder a cualquiera de ellas. Muchas gracias. Muchas Muy bien, gracias, muchas doctora gracias, Elena. Elena. Xavier. Ahorita, de hecho, sí nos acaba de llegar una pregunta sobre la suscripción que tiene el BMJ Best Practice. Eva, yo creo que tú puedes contestar a esa pregunta mejor que yo. Sí, sí, la pregunta es sobre la suscripción. He colocado ahí también nuestro correo electrónico. Las suscripciones son institucionales y desde nuestra oficina en la Ciudad de México, con gusto podemos conocer un poco más sobre su institución
y ver las opciones para que la institución lo pueda suscribir y darle acceso a la comunidad, tanto de toda la comunidad de la Facultad de Medicina, tanto profesores, estudiantes, residentes, así que, y profesionales de la salud en general. Así que por favor, con toda libertad, escríbanos a nuestro correo info@us-gis.com y pues vamos a estar en contacto. Aquí igual Gisela nos comenta pues un agradecimiento a toda la plática sobre la navegación y la información. Pues muchas gracias igual. Aquí doctora Elena nos menciona desde México, Am, Ciudad de México. Muchas gracias, Gisela. Nos pasa un poco parecido. Yo estoy en el Reino Unido y nos pasa tampoco perdón, también nos pasa muy parecido que a veces no compartimos esa información con los pacientes, pero tan necesaria para poder informarles y también para que ellos puedan ser parte de la decisión. Es verdad que esto va lento, pero es hacia ese camino, como hemos visto, que la medicina basada en la evidencia lo que quiere es llegar a eso, que la decisión sea compartida entre paciente y médico. Y yo creo que Best Practice en eso pues apoya mucho al profesional sanitario para poder realizarlo. Es cierto. Y de nuevo tenemos siempre que orientarnos que aquí el objetivo es el paciente y mejorar la calidad de la atención para que el paciente pueda, sobre todo, recibir el mejor tratamiento disponible dentro de nuestra, por supuesto, de lo que podamos nosotros conseguir. Estupendo, muy bien. Y totalmente de acuerdo con la combinación de la experiencia con la evidencia, efectivamente. Totalmente necesaria. Bueno, pues sí, con estas, muchos agradecimientos, la verdad, muchas felicidades por parte, pues igual de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Le damos un agradecimiento a la doctora Elena Delgado, e igual un agradecimiento enorme a Global Intelligence Services, aquí con Eva, Barbosa. Estamos completamente agradecidos. A los asistentes les hacemos la invitación de seguir viendo los webinars, durante el mes de noviembre. Igual, a partir ya de esta hora, en la plataforma en donde se inscribieron ya pueden recibir su constancia sin ningún problema la descarga. Este, ahí podrán igual